Las opiniones y comentarios vertidos en este programa no son responsabilidad de TV Azteca, sino de quien los emite. Medio ambiente. ¿Descuidamos el planeta? La primera tarea será reconocer que nuestro medio ambiente está realmente deteriorado. Luego, los que no lo hemos hecho, iniciar con carácter de urgencia una tarea que nos incluya a todos, muy a pesar de unos pocos ilusos que cuestionan todavía si es cierto o no que el mundo está sufriendo los embates de un claro desequilibrio ecológico, producto más de nuestro propio desequilibrio como humanos que de la generosa madre naturaleza. En materia de aporte comunicativo sobre el tema, hoy nuestro programa invita a dos especialistas que seguramente despejarán dudas y pondrán alerta donde se debe, con información y opinión profesional que ayuden a normar criterios sobre este tema recurrente que tanto nos preocupa. Buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa donde pondremos aquí, sobre la mesa, un tema de interés general. Y vaya que lo es el del día de hoy, porque tenemos un tema que recurrente, problemático y que nos ocupa casi al mismo nivel que nos preocupa diariamente. Para eso hemos invitado dos personalidades que me dan muchísimo gusto que hayan aceptado la invitación. La maestra Lori Silvan y la doctora Gabriela Muñoz. Si no estoy bien está correcto lo que acabo de leer. Bienvenidas y muchísimas gracias por venir al programa. Vamos a leer vamos a leer un pedacito de sus currículum para nuestro público del día de hoy. Muchas gracias. Gracias por la invitación. En esta ocasión, para tratar lo relacionado al medio ambiente, nos acompaña la doctora Gabriela Muñoz Meléndez, quien es investigadora de la modelización geoquímica ambiental, evaluación del ciclo de vida, secuestro de dióxido de carbono como el análisis ambiental, muestras de aguas residuales, filtros de suelo y aire. También autora del libro Hacia la sustentabilidad ambiental de la producción de energía en México. También nos acompaña la antropóloga social Lori Silvan, fundadora de la asociación civil Proyecto Fronterizo de Educación Ambiental, que desde hace más de 20 años promueve la gestión de mejores prácticas y políticas ambientales en la frontera de México con Estados Unidos, el derecho ciudadano de acceso a la información y a la educación ambiental. Además, miembro de varios organismos que inciden en proyectos de salud ambiental en ambas Californias. Bueno, iniciamos entonces el programa del día de hoy. Les reitero el agradecimiento y una pregunta que dejamos aquí ahora sí sobre la mesa. ¿Cómo le podemos poner freno a tanto deterioro ecológico? Yo sé que no hay una solución, una única solución, mejor dicho, porque si no estaríamos como los políticos cuando le preguntan ¿y cómo va a solucionar tal problema? Y no pueden dar una solución en el momento, vamos a estar igual nosotros. Así que creo que por algún lado debemos empezar y ustedes me lo pueden contestar. ¿Cómo le podemos poner algo de freno a este deterioro que lo estamos viendo todos los días? A ver, que así a grosso modo deberíamos de reconocer que hay problemas tanto en la producción, en cómo se hacen las cosas que utilizamos, los carros, la manzana que traemos en la bolsa, o sea, de la producción agrícola, industrial, pero también del lado del consumo, de todos nosotros. Claro. Entonces, sí, sin duda, en la producción estamos globalizados en un mundo con ciertas formas y una aceptación bastante extractiva y dañina de cómo hacer las cosas, ¿no? Y que no se preocupa del medio ambiente. Sin duda, ahí hay un problema mayúsculo que tal vez usted y yo sería muy difícil que pudiésemos enfrentar. Claro. Sin embargo, en la otra, que es muy numeroso en el consumo, sí. ¿Y a qué me refiero? A tirar basura, a utilizar más agua, más electricidad, que son tan cotidianos que a veces no nos parece que estuvieran haciendo un daño.
En medio ambiente, también en economía, esto se llama la tragedia de los comunes, en donde pues yo no hago mal, ¿no? Pero si son 10,000 no haciendo mal, claro, terminan haciendo mal. Claro. Entonces, ¿por dónde empezar? Creo que en principio por uno debe reconocer esos patrones de consumo que tiene, que están pero tan cotidianos, que uno no ya toma como dados, ¿no? Cuando usted dice, porque mencionó una manzana, cuando usted dice de la manzana, me imagino que se refiere a la agricultura, me imagino que se refiere a los pesticidas o a lo que trabajan en el campo, a lo que le echan a las plantas para que crezcan, para que sean más productivas o para que no tengan pestes. ¿A eso nos referimos cuando hablamos, por ejemplo, del caso de una manzana? Sí, todas las cosas que comemos, pero y aquí está lo contradictorio, porque usted bien dice, se tiene que producir más, pero ¿cuánto de eso se tira? Claro. Entonces, ¿estamos realmente produciendo o para estar respondiendo a una necesidad? Me parece que si empezamos a ver cuánta comida tiramos solo en casa, tal vez no. Eso es un buen punto, porque parece que no, pero es verdad, se sobreproduce a veces y el desperdicio es enorme. Ahora, dentro de toda esta problemática, por ejemplo, la energía renovable puede ser una solución, Lori. Es así. Le pediría a Gaby que interviniera en energías renovables, que es uno de sus temas de especialidad. ¿Podría ser una solución? A ver, sí, pero no es la panacea. Okay. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? A que las energías renovables van a causar también un impacto. Toda actividad que hagamos va a tener un impacto en el medio ambiente. Si vamos a mudarnos todos a energía que tiene, no quiero ir para allá, pero que todavía tiene problemas técnicos, que hay problemas económicos, también tiene impactos ambientales. Va a ser mucho en cómo se dé. Para esto, antes de pasar a las energías renovables, creo que tenemos que hablar de eficiencia energética. Claro. Y ahí yo quisiera decir para abundar y reafirmar lo que comenta Gaby, ¿no? Nuestro estilo de vida y nuestros paradigmas. ¿Cuántas manzanas necesitamos comprar para comernos tal vez 2/3 partes de las que compramos? ¿Qué tanta energía eléctrica necesitamos en nuestras casas? Yo apostaría que también usamos mucha más de la que realmente ocupamos, ¿no? Hay desperdicio. O sea, hay mucho desperdicio y hay una serie de paradigmas tanto en nuestro consumo como en la forma que disponemos de los residuos, en el dispendio y también en las ciudades en las que vivimos, o sea, en el tipo de ciudad, o sea, el tipo ideal de casa, el tipo ideal de ciudad en el que queremos vivir. A veces incluye vivir en una privada, que necesitamos manejar 1 hora para llegar a nuestro trabajo, porque nuestras ciudades están construidas de manera que impide caminarlas o impide bicicletearlas o impide transitarlas por un tren rápido. Entonces, el estilo de vida que tenemos y nuestro sueño de vida, ¿no? Las personas soñamos con un estilo de vida que ni nos trae la felicidad, que creemos que nos va a traer y sí ocasiona toda una serie de impactos. Y creo que hoy estamos viendo opciones alternativas, le llamamos, ¿no? Tanto de casa como de consumo. Hay toda una corriente de alrededor del mundo de familias, personas, organizaciones que están promoviendo esto de cultivar nuestra propia comida, ¿no? De movernos en otro tipo de vehículos como la bicicleta o tipos de vehículos. El otro día vi un anuncio para un vehículo que se mueve con el combustible con el que se mueve es agua, producido en México. Por supuesto que
por alguna razón no Por una poderosa razón. por una poderosa razón no salía ni la empresa ni ningún dato de contacto. Pero a lo que me refiero estamos cambiando nuestra noción de lo que es calidad de vida. Claro. Creo que ahí es donde hemos... Y hablábamos fuera de cámara lo que debe ser la línea, si hay algún estudio o algo que mencionaba, maestra, lo que significa la línea internacional y tantos carros parados expeliendo humo. Carburando. Sí hay estudios. Hay una publicación que hicimos en conjunto con la UABC y la Universidad de California en San Diego, la estatal. Y lo que se hizo fue poner monitores a chicos y pedirles que cruzaran la línea, que hicieran la línea, que estuvieran ahí esperando. Y era increíble cómo cuando uno iba llegando más cercano, cuando están carburando todos los carros, se elevaban los contaminantes, ¿no?, que nos estamos respirando, pero que se respira una comunidad que tampoco en San Isidro y de este otro lado, donde no se pueden mover, que respira la gente que está trabajando ahí de manera formal o informal. Claro. Y a ver, momento, ¿no? Si no hay viento que sople y disperse eso, pues va a ir creciendo, ¿no? y todos estamos expuestos. Entonces, sí es preocupante, pero quisiera regresar un poco, ¿no? ¿Hacia dónde? ¿Cuándo empezó esto? Creo que empieza después de la posguerra para reactivar economías. Y estoy refiriéndome a la Segunda Guerra Mundial, en donde pues tenemos que incentivar el consumo para poder producir. Más o menos esa era una idea, parecía una buena idea en aquel momento, extraer y hacer cosas, porque no solamente es el carro y las emisiones que tiene, sino todo el metal que se tuvo que haber extraído en algún lado, toda la electricidad, toda la gasolina, todo esto, realmente lo que estamos viendo desde su teléfono hasta mi saco, tiene una historia ambiental. Sí, yo sé, no podemos estar torturándonos todo el día pensando en qué está pasando de cada buscándole una solución, claro. Pero al menos pensar en eso, claro. Exactamente, que nuestras acciones no son solamente esto que estamos viendo aquí, sino toda esta historia ambiental. Pero volviendo a de dónde empieza. Entonces se incentiva el consumo, se incentiva que no dure para seguir produciendo, ¿no? Y de esta manera, como bien decía Laura, como que se asocia en un momento que la felicidad va a venir con lo que poseamos, que nuestro estatus económico, cómo nos ven las demás personas, va a ser por cuanto tengamos. Y pues ahí empieza una cosa súper interesante, porque lo adquirimos y realmente no estamos felices, ¿no? O podemos estar felices un rato. Y ahí viene un satisfactores momentáneos, pero nada más, claro. Exactamente, y creo que empieza una carrera de consumo que tal vez deberíamos un instante detenernos a pensar de dónde viene, qué ha pasado, cuánta gente ha estado cultivando esa manzana, ¿no? Cuánta gente ha sido expuesta, cuánto ha pasado para que yo tenga comida aquí en mi mesa. Claro. Un instante. Fíjese, hace un par de meses entrevistaba a unos jóvenes que estaban concursando para una beca, y una de las preguntas de estos jóvenes, por eso mi esperanza está con los Millennium, le preguntábamos, bueno, si pudieras cambiar una sola cosa para mejorar el medio ambiente. Dijo, yo echaría abajo la obsolescencia planificada. Y explicó, ¿no? La obsolescencia planificada se refiere a estos protocolos cuando se produce un celular, una computadora, un auto, ¿no? De manera que esta tecnología caduque en un tiempo determinado, ¿no? Un simple foco. Sí. Un simple foco puede fabricarse para que dure 100 años, pero nuestros focos no están hoy día, los que compramos no pueden durar 100 años, habiendo la tecnología para
para Para que eso fabricarlos, suceda, para claro. que eso suceda. Claro. ¿Por qué? Porque entonces, bueno, pues no sería negocio, ¿no? Claro. Entonces, ese paradigma ahora sí económico, ¿no? De un modo de producción basado en este consumismo, en que necesitamos consumir para que la economía Pero prospere. qué bonito que los jóvenes vean, ya tengan ese ángulo, ¿no? Para estas cosas. Maestra, en el ámbito internacional, ¿cómo está ubicado México? Si hay estadísticas en cuanto a país contaminante o no, como por ejemplo, si tenemos los países más desarrollados, que son los que más contaminan, por cierto, Estados Unidos o China, países que tienen un alto grado de contaminación para el ambiente, para el medio ambiente. ¿Cómo está situado México? ¿Tenemos alguna cifra? Sí, claro, hay muchas. Me parece que se refería a emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Sí, China es el primero, Estados Unidos es el número 2. México andará en el número 12 o 13 de cuánto emitimos de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Pero no solamente es la contribución, las pérdidas que hemos tenido, por ejemplo, de biodiversidad, de algunas especies en vías de extinción, del extractivismo que se está haciendo de minas, ¿no? La misma reforma energética, que yo entiendo, había que hacer una reforma al sector, pero realmente iba muy dirigido hacia vamos a extraer lo último que queda de petróleo, ¿no? Y esto me lleva a un comentario que Laura acaba de hacer, en donde decía que hay una manera de producir y la economía, pero hay otras maneras. Hasta hace 30 años ese no era el modelo imperante. ¿Puede cambiarse? Sí, claro. Y creo que hay cosas que están pasando también en el mundo, como que aquellos países, Inglaterra, Estados Unidos, que estuvieron liderando ese modelo, implementar ese modelo extractivista, neoliberal, de repente se están plegando y cerrando sus fronteras porque ya están sufriendo las consecuencias de eso mismo. Entonces, creo que no es irredimible ni que no haya solución para buscar alternativas. Sí, el mundo evidentemente, claro, no somos otros después de la Segunda Guerra Mundial, después de los años 40 éramos creo que cerca de 2.000 y pico de millones de seres humanos en el mundo y hoy somos 7.000 o una cosa así, ¿no? No sé si la explosión demográfica también tuvo que ver, es decir, hay que hacer más alimentos, hay que darle más luz a la gente, hay que darle más energía a la gente en muchos sentidos. No sé si eso puede tener un control como el que uno pretende, es decir, que las producciones, las altas producciones dejen de ser altas producciones, sino más encaminadas a que tengan un control, a que no sean tan incontrolables en el sentido de las contaminaciones. No sé, es una pregunta, no sé si evidentemente sea una solución fácil, no la es, ¿no? Porque hay que producir más, porque hay un escritor italiano, o ya fallecido, Giovanni Sartori, donde hablaba de La Tierra explota, y es un libro que leí hace un tiempo y me impresionaban las cifras de talado de árboles, las cifras de que nos estábamos quedando, era una cosa alarmante, y a partir de ahí, hasta se me hacía exagerada las cifras, empecé a investigar y era real, y no solo era real, creo que se había quedado corto, que es lo peor que nos puede pasar, ¿no? Entonces sí hay un deterioro terrible del planeta en ese sentido, pero claro, como usted lo plantea, todavía es más complejo pensar desde el comienzo. ¿Cómo podemos hacer desde el comienzo? Desde los pesticidas, desde los automóviles que sean, a lo mejor la cosa eléctrica del automóvil va a solucionar un poco este problema, porque como decía yo al comienzo del programa, ¿cómo paramos esto? ¿O cómo se van a empezar a implementar soluciones a esto? A ver, un poco retomando varios puntos que tocó, me gustaría rescatar un par. El primero es la explosión demográfica, sí, sin duda, el que haya más, pero que se consuma de manera no controlada, que además ni siquiera es eficiente, que además ni siquiera es de calidad. Entonces,
Sí, creo que aquí hay un punto en donde si seguimos creciendo de la manera que lo seguimos haciendo, que además es inequitativa, que además es injusta, o sea, que tiene todo varias peros que verle y que tendríamos que reconsiderar, vamos que replantear, punto, ¿no? Sí, sin duda una explosión demográfica en el contexto que tenemos, sí, nos está llevando a un punto bastante peligroso, ¿no? Y bueno, creo que Los límites del crecimiento es otro libro así, clásico, en donde estamos hablando, ¿no? No puedes estar hablando de crecer, crecer, crecer y tener siempre una economía creciente cuando estás sacando esa abundancia de un sitio que tiene límites. Claro. Entonces, ahí tenemos. Realmente deberíamos cuidar, no que no solamente creciera, sino que creciera con calidad, que creciera con dignidad, que creciera con bienestar. Claro. Cuidar el crecimiento para protección del ambiente, digamos. Pero para hacerlo protección en mismo términos de los ideales, seres, no solamente ideales. O sea, realmente yo creo que las personas que nos dedicamos al medio ambiente de alguna manera somos muy optimistas porque pensamos que hay soluciones. Pero uno dice, pues si las cosas están mal y que la gente realmente no está feliz y no tiene bienestar, entonces replanteemos esa manera de hacer las cosas, darle una cara humana no de pobreza, no de exposición, sino justa. Claro. Adelante. No la quiero dejar, si quiere intervenir a la No, hora que es usted que quiera, Lori. todo lo que dice Gaby me inspira muchos argumentos, muchas reflexiones, ¿no? En Claro. realidad. Y una de ellas es, y me voy aquí un poquito a lo quizá como a lo filosófico, a lo ontológico, ¿no? A los paradigmas que mantenemos y que mantienen estos ciclos o círculos viciosos, ¿no? De más personas, más consumo, más contaminación, más... Y es que en nuestros paradigmas existe el más es mejor, ¿no? Más carros, más grande la casa, Sí. más ropa, Más ¿no? cara. Más ropa, más cara, además, ¿no? Y creo que las nuevas propuestas, en parte de los conocedores, en parte de las nuevas generaciones, es que a veces menos es más. Y creo que hay una palabra que han usado los académicos, que es desarrollo en lugar de crecimiento, ¿no? Claro. El desarrollo implicando una mejor calidad de vida, que no necesariamente requiere más cosas, requiere un mejor empleo de las cosas, ¿no? Y quizá esta espiral que menciona usted en su introducción, de este reconocimiento del deterioro, porque eso es grande. Sí. Una cosa es el deterioro y otra cosa es reconocerlo como tal, y creo que es parte de lo que está pasando, ¿no? Salvo algunas muy importantes excepciones, creo que la mayor parte del mundo reconoce que tenemos un deterioro ambiental y que hay que cambiar y que no es sostenible en el tiempo. Esto nos está afectando, lo estamos viviendo, lo estamos sintiendo y estamos buscando alternativas. Para colmo tenemos líderes muy cerca de aquí, cruzando la línea, que sostienen que el problema del medio ambiente no es tal, entonces eso contribuye, entre comillas, Por eso al dice deterioro. excepciones. Muy bien, nos vamos a un corte porque ya se nos fue la primera media hora y regresamos con este interesantísimo tema. Apagan las luces, ahorras dinero y energía. Comiendo frutas y verduras, ayudas a preservar la vida en el planeta. No tires basura en la calle. Lleva tus bolsos reusables al mercado. Planta árboles.
Recuerda las 3 R's: reciclar, reducir y reutilizar. Con nuestras acciones podemos salvar al planeta. Cuide agua. Regresamos otra vez con este tema interesantísimo y bueno, ya esta segunda parte nos vamos a abocar quizás de lo general que estábamos platicando a lo específico de esta región donde vivimos, pero me gustaría seguir tocando porque me apasiona el tema, además se los confieso, no soy experto, pero me apasiona este tema. Y les quiero preguntar si en la cuestión de foros internacionales, que a cada rato vemos que hay foros internacionales en cuanto a se reúnen los líderes del mundo para hablar sobre el medio ambiente, ¿se ha hecho algo o es más escenografía y marketing que lo que realmente se han tomado medidas? Y es una pregunta que si pueden me la contestan con toda confianza. Bueno, creo que hay logros, ¿no? Decirlo o decir otra cosa tal vez sería injusto, ¿no? Por ejemplo, que se suspendiese el uso de aerosoles que estaban teniendo un efecto pernicioso en la capa de ozono. Ese es un logro internacional fuerte, realmente que se debe reconocer, porque detuvo las personas, las grandes compañías, por supuesto, en un principio estuvieron peleando, no querían, que eso no era cierto, pero hay un consenso internacional y realmente se llega a un acuerdo, el protocolo de Montreal, y hay un acuerdo internacional para controlar y no estar creando más estas sustancias. Entonces, y hay una recuperación de la capa de ozono. Entonces sí hemos visto foros y que han tenido un impacto positivo a nivel global. El otro, por el contrario, es cambio climático. Creo que se ha raptado en la agenda internacional. México solía hasta la administración pasada ser muy activo en el tema, ¿no? Eso no quiere decir que necesariamente hubiésemos tenido el mayor impacto visible y positivo, pero sí hubo hay mucho movimiento, y aquí es un poco más complejo, ¿no? Los acuerdos de París, donde otra vez volviendo a ese líder de usted, que usted hablaba de esa gran potencia vecina, sí, que se retiró porque considera que no existe el problema. Y aquí hay una cosa de percepción y otra cosa de realidad. Y deberíamos diferenciar ambos. Hay incluso aspectos filosóficos acerca de si que lo que percibimos existe solo porque lo percibimos. Pues no, eso no es cierto, ¿no? Aquí está esta mesa, que si yo cierro los ojos, la mesa va a seguir aquí, ¿no? Y que otras personas que no la vean, han visto antes, cuando entre, la van a ver. O a veces la percepción es, no es que sea exactamente la realidad, sino la realidad que uno se forma, ¿no? De lo que está viendo, de lo que está oyendo. En este caso. Sí, pero esto es relevante a nivel internacional porque por las culturas, por las economías, por las historias, vamos a tener percepciones distintas, y hay problemas que nos van a afectar a todos, no por igual, porque las personas que tengan o las comunidades y naciones que tengan más fondos podrán responder mejor ante una emergencia climática, llamemos ante un incendio, que otros que no tengan. Entonces aquí vamos a tener efectos diferenciados. Y ahí hay un problema, porque entonces cuando yo no estoy percibiendo algo, a pesar de que el problema esté ahí, a lo mejor no tomo medidas. Pero es un poco de inconsciencia también, porque por ejemplo, en la contaminación del aire, el que tenga dinero, el que no tenga dinero, es exactamente lo mismo. El hijo del que tenga dinero con el hijo del que no lo tenga, respira el mismo aire, ¿no? No puede haber protección para uno y para el otro no. Pero hace un buen punto, fíjese que hubo un problema en Londres, el gran humo, el gran smog, que pues estaban las carboeléctricas lanzando todas estas partículas al aire, en los 50, 56, 58, no recuerdo muy bien, se arma una nubesota, ¿no? Y baja, y intoxicó, ¿no? Hay muertos, pero intoxicó a cerca de 10,000 personas, se cree. Entonces, es ahí, ahorita si uno va a Londres, bueno, está limpísimo y el aire está muy bien. Entonces, esto es un llamado de atención en la historia
hay casos ¿Qué que nos hicieron, dicen, maestra, ahí? pues bueno, una vez que ahora sí ahogado el niño tapar el pozo, empezaron a tomar medidas, ¿no? Y hay medidas internacionales y hay medidas nacionales en calidad del aire, ¿no? Que precisamente van dirigidas a la protección de la salud pública, la salud de todos nosotros. Pero parecería ser que estamos reaccionando a la terapia del shock. En el momento en que pasa algo, que se inunda, que ay, tal vez, no lo debía haber hecho, ¿no? Y es triste porque creo que de alguna manera empezamos a no percibirlo, incluso si está ahí. La basura es un gran problema, ¿no? Sin embargo, las personas pues tiran la basura de la ventana del carro, pasan encima, mientras no esté dentro de mi casa no es mi problema. Y no, espérate, si es el problema de todos. Pero es un poco una condición humana, ¿no? Es como cuando uno no va al médico y tiene que ir al médico y no va hasta que no le pasa algo, o el que fuma, o el que toma, o el que tiene un problema que sabe que le está, o mejor dicho, una adicción que sabe que le está ocasionando un problema, pero hasta que el problema no estalla, y me refiero desde comer grasas hasta fumar, es cuando uno acude al médico. A lo mejor es un poco una condición. Nuestra manera de aprender. Claro. Es nuestra manera de aprender. Yo también tengo un caso interesante para irnos un poquito más cerca a nuestro continente, del tipo de foros internacionales que me ha tocado participar a mí con instituciones, organismos internacionales como es la Comisión para la Cooperación Ambiental de América del Norte. Sé que hace unos 10, 15 años, en este foro en donde se reúnen México, Estados Unidos y Canadá, se detecta que en los grandes lagos hay enormes cantidades de DDT en los peces de los grandes lagos. Resulta que el DDT está prohibido en Estados Unidos y está prohibido en Canadá. Entonces, gracias a esta comunicación y proximidad de estos tres países, se identifica que el único lugar de donde puede provenir el DDT es de México, que era el único de los tres países donde no estaba prohibido esto. Y entonces este esfuerzo de cooperación hace que estos dos potencias ayudan a México a crear nuevas políticas, a adquirir nuevas tecnologías para combatir todo lo que se combate con el DDT. México prohíbe el DDT. Y a partir de eso. Y bueno, por lo menos ahora los peces de los grandes lagos no tienen DDT, tendrán muchas otras cosas porque al parecer tampoco no están en las óptimas condiciones de pureza, pero sí creo yo, y yo lo digo como parte de una organización de la sociedad civil, los tratados, los principios, los acuerdos internacionales, en nuestro caso han marcado, y lo sé también para muchas organizaciones civiles, han marcado nuestro derrotero. Eso es lo que nos alerta para dónde deben ir nuestros esfuerzos. Y bueno, como toda la política, por supuesto que hay una enorme cantidad de palabras y de demagogia, pero también es un faro, ¿no?, que nos dirige en una ya sea hacia una meta o para alejarnos de ese problema, y nos pone en marcha nuestros esfuerzos y muchos de nuestros programas. Maestra, ¿el problema del mar es tan serio como dicen? Por ejemplo, el círculo ese terrible que se tira plástico al mar, pero el pez se lo come. Va surgiendo el sexto. Son 5 islas, algunas del tamaño de Francia, ¿no?, en el Pacífico. Sí, son islas de plásticos. No he estado ahí, para decir que de manera presencial las he visto, pero sí, es un problema reconocido a nivel internacional, ¿no? Se sabe que las corrientes han formado esas islas por todos los desechos plásticos que se han hecho. Hace poco leía que me parece era Indonesia, que los ríos estaban llevando plásticos y el ejército había ido a limpiar los ríos, ¿no?, de tanto plástico.
Y eso me gustaría enlazarlo con nuestro anterior comentario, ¿no? Con su comentario que decía, bueno, pero así es la naturaleza humana, no hacemos algo hasta que ya vemos, ¿no? Pero tenemos la mayoría de veces la suerte de que esa acción es a tiempo o puede resarcir un poco el daño. El problema es que aquí nada más tenemos un planeta, ¿no? Y a lo mejor no vamos a poder resarcirlo, ¿no? Y no quiero espantar a nadie, ni ser alarmista, pero creo que uno se va acostumbrando a que haya más plástico, se va acostumbrando a que esté más caliente, hasta el día que ya no podemos resarcir ese daño, ¿no? Y es ahí donde me gustaría reconocer y apelar a las cosas, acuerdos internacionales, pero a la gente que camina en la calle, ¿no? Que podamos reconocer realmente y tomar esa responsabilidad. No es solamente uno. Uno maneja y de repente viene, se mete el otro, no pone la direccional, yo paso. No, desafortunadamente aquí hay un ecosistema, aquí hay una sociedad, aquí estamos y nos guste o no vamos a tener que cooperar. No, claro. Para pedir un cambio hay que cambiar, ¿no? Exactamente. Tiene que cambiar uno para poder... ¿Qué tanto los gobiernos ayudan? ¿Qué tan conscientes están de este problema? Bueno, yo considero que los gobiernos definitivamente tienen un papel importante que cumplir y ese papel no lo cubre todo. O sea, en el caso de medio ambiente, además, está sujeto, como en todos los demás ámbitos de los que se encarga el gobierno, pues está sujeto a la corrupción y a la opacidad y a la falta de ineficiencia y al burocratismo y a todas estas cosas que aquejan a nuestros gobiernos. Pero además, aunque no lo fuera así, considero que somos más los que estamos afuera que ellos. Un gobierno jamás va a tener un gobierno como el nuestro, por lo menos, dentro de una democracia, porque hay países, como es el caso de Singapur, que simplemente puede meterte a la cárcel porque tiraste algo a la calle en vez de a la basura, ¿no? Sí. Eso no va a ocurrir en nuestro país. Eso es más infundir más miedo que conciencia. Mientras eso no sea así, recae una enorme responsabilidad en nosotros los ciudadanos, que le exigimos al gobierno que sea recto, que sea sensato, que sea todas estas cosas. Y sí, como dice Gaby, tenemos que empezar en gran parte por nosotros. Nuestras leyes son bastante buenas, son bastante eficaces, pero son no laxas. Se hacen, ¿Son laxas o no son se hacen estrictas las leyes en cuanto a medio ambiente? Pregunto. Sí, aún así de laxas como fueran, que no son tan laxas en algunas cosas, pero de todas maneras no se hacen cumplir. Claro. No hay una impunidad, tanto de la autoridad como del ciudadano, tremenda. Y digo el ciudadano, aunque yo estoy del lado del ciudadano en el sentido de que desde ahí trabajo, porque por eso nosotros tenemos tanto trabajo, porque trabajamos con los ciudadanos. Y hay mucho que hacer, así como hay mucha inventiva, hay mucha motivación y muchos esfuerzos. Aquí en Tijuana nada más hay no menos de 35 organizaciones ambientalistas dedicadas en cuerpo y alma a esta labor y con muchísimo éxito y muchísimos esfuerzos y muchísima entrega. Así es, y con enormes hordas de jóvenes que lo siguen y bueno, eso es lo que todavía no tiene los resultados como para que sean visibles, pero yo considero que viene una generación muy diferente a la nuestra. Creo que
estos foros internacionales, estos estudios académicos, estos sonadas de alarma. El Foro Económico Mundial hace 2 años anunció que si seguimos por donde vamos, para el año 2030 habrá más plástico que peces en el océano. Es realmente una llamada, una alerta que, por ejemplo, a organizaciones como la mía y a muchas otras que conozco personalmente, nos puso a echar a andar programas en ese sentido. Entonces, ahora es paradójico porque por un lado hay más conciencia, hay más organizaciones, la juventud habla más del problema ambiental y por otro lado la tendencia a agravarse sigue igual, porque si aquí al año 30, que falta 12 años nada más, va a pasar eso con los peces, quiere decir que de aquí al año 30 seguiremos contaminando los mares o no los habremos limpiado. No creo. Bueno, a ver, solamente un comentario. No hablemos del gobierno como es algo que está ahí, que alejado, ¿no? O sea, finalmente un gobierno está ahí por nuestra aceptación, claro, o nuestra indiferencia, por nuestra elección, o nuestra indiferencia porque no se fue a votar o lo que sea. Entonces creo que también ser parte de la sociedad, ser ciudadano es estar vigilando y exigiendo, claro. Y, o sea, yo sé, pues uno trabaja, uno está cansado, quiere relajarse, pero finalmente es parte de nuestra responsabilidad y nuestro derecho, ¿no? Así es. Entonces, y sí, sin duda hay lamentables ejemplos de corrupción, hay ejemplos también de impunidad, pero también de gran indiferencia en donde se dan, ¿no? Y esta es una llamada de atención a todos nosotros, a los que andamos caminando en la calle, ¿no? Que sí, estamos, sí, somos, pero sí también debemos ser, ¿no? Claro. A eso creo que es importante, no solamente en la parte de gobierno, porque incluso hay filosofía de decir, bueno, pues se van a crear empleos, entonces vamos a hacer más, no vamos a aplicar. Es buena la aclaración, porque yo cuando pregunté el gobierno era, y es una pregunta bien intencionada, ¿qué tanto el gobierno contribuía? Pero es evidente que si la gente no participa, si la gente no se pone más en plan activo que expectante, yo creo que ese es uno de los graves problemas. Y exigir, es decir, no estoy hablando de un llamado de revolución ni nada por el estilo, pero espérate, esa agua no, ese uso no, nuestra playa no, es nuestra al final y al cabo, no, y el gobierno está ahí porque nosotros, otra vez, repito, o le elegimos o por entusiasmo o por indiferencia. Claro. Entonces, eso requiere que estemos atentos, ¿no? Ahora bien, ¿cómo evitar que sea esta catástrofe, ¿no? Pues otra vez requiere de nuestra atención y de nuestra acción. Y si no, pues al menos tomar conciencia de lo que significa tirar algo a la basura, ¿no? En la calle, yo tengo un jardín y en mi casa es común que me dejen basura en el jardín. Claro. Y dice, bueno, oye, yo no voy a echarte basura a tu cama, ¿no? Porque vienes a echar basura a mi jardín. Claro. No se explica eso, claro. No, claro que se explica, porque es, bueno, voy caminando, lo tiro, sí, no hay ningún problema. No, entonces, no se explica, digo, en el sentido de que no concibe uno que pasen esas cosas, pero sí pasan, ¿no? De que alguien le tira basura a otro. Terrible. Pero. Sí, entonces, bueno, pues no lo hagas, es tan sencillo como espérate hasta donde encuentres un bote de basura. Y si estamos esperando realmente hasta encontrar un bote de basura, pues ese 2030 no va a llegar de esa manera. Así es. Yo las siento a las dos estudiosas del tema, conocedoras del tema. La pregunta es, ¿hay suficiente comunicación a nivel masa, a nivel gente, en cuanto a medio ambiente? Tenemos, por ejemplo, yo checo un periódico de Tijuana y veo un columnista que semanalmente me hable de contaminación, enciendo el radio y hay un señor que me habla de contaminación o me habla de medio ambiente, o tengo que yo buscar la información y meterme al YouTube para buscar información. No sé si me explico. Una cosa es
el receptor pasivo, el receptor que busca, y otra cosa es el comunicador que hace llegar esa comunicación. ¿Tenemos suficiente información? Y es una pregunta, bien intencionada. Bien, yo escribo regularmente sobre el medio ambiente y creo que es una responsabilidad muy propia como académica tratar de explicar de una manera clara lo que me parece que es importante desde mi cualquiera que pueda ser mi nivel de conocimiento, ¿no? Entonces, creo que, y no soy la única, creo que hay otros que intentan hacerlo. Sí, sin duda, muchos no hay el entrenamiento para acercarnos y colaborar, o a qué punto colaborar, ¿no? No solamente porque tengamos desconfianza de las personas o creamos que no van a entender, no es así, ¿no? Creo que es mucho de la parte de cómo se pide, cómo se acerque, qué es lo que se entiende. O de los ¿no? medios que propongan hacer eso. Sí, en parte también, otra vez, no es una sola cosa, creo que son varias personas en una cadena que finalmente va a poder llegar y no hacer un teléfono descompuesto, sino poder hacer llegar la información de una manera clara. Déjeme ponerla más fácil todavía. Yo tengo una cantidad de información, o tenemos una cantidad de información en periódicos, en revistas, en televisión o en radio, una cantidad de información extraordinaria sobre cirugía plástica. O puede ser sobre alimentación, puede ser, pero no, puede ser para un montón de temas. Los temas artísticos y eso ni hablar, o políticos son los que ocupan diariamente la plana. Pero yo no veo semanalmente información sobre medio ambiente. Así es. Perdón, no lo veo. No lo veo, y para mí, para que trascienda, tienen que comunicarse. Esto aquí, lo que estamos haciendo hoy es un granito de arena, nada más. Es un programita de una hora donde estamos platicando. Pero yo no veo, y es mi percepción, a lo mejor equivocada, yo no veo esa información sobre el medio ambiente. No veo a los expertos del medio ambiente en los medios masivos. No en medios especiales o en foros o en libros. Eso hay mucha información. Pero mire, no es de sorprenderse. Yo estoy de acuerdo y yo coincido con que no hay suficiente información en los medios como la prensa, como la televisión, como el radio. Definitivamente hay muy poca información comparado a los demás temas, pero no es de sorprenderse realmente, porque lo mismo pasa con la educación que recibimos en nuestra casa, lo mismo pasa con la educación que se recibe en las escuelas. O sea, no hay, el tema de medio ambiente no está posicionado en ningún lado, en las empresas, en el gobierno. O sea, el recorte que hubo en la Semarnat en esta última administración fue apabullante, ¿no? Claro. Pero en las escuelas no existen programas de educación ambiental, no existen programas de salidas al campo, de contacto con la naturaleza. No, en nuestra educación, en nuestras casas, pues es como algo que ahí va. O sea, la educación y la concientización, y por lo tanto la comunicación en general, van más rezagadas que, por ejemplo, la tecnología, más rezagadas que la política, más rezagadas que la organización comunitaria. Es una cosa como muy personal, muy individual, a alguien le entusiasma, entonces forma su grupo. Porque es un tema pero de la interés. Comunicación, la educación, la concientización van atrás. Sin espantar, como decía la maestra, pero es un tema preocupante, es un tema que debería estar más al servicio de la gente permanentemente. Y es un tema, le voy a decir otra cosa, es un tema apasionante. Apasionante. Claro. O sea, es preocupante y es además apasionante. ¿Cuántas maravillas no puedes describir acerca de nuestros espacios naturales aquí en la península, de la fauna y flora que tenemos aquí, de los procesos naturales como se dan en cualquier medio, ¿no? En el océano, en los bosques, en los desiertos. Sí, hasta en las campañas turísticas. Hay mucho que decir. Yo veo en las campañas turísticas, pero nunca veo un rubro dentro de la campaña turística, que es traer gente, pero explicar cómo cuidar el lugar donde vas a visitar. Digo, parece medio básico, ¿no? Pero
pero creo que se debe propagar. Pero es a través de todo, ¿no? O sea, en la empresa, medio ambiente es el último tema que se va a discutir en todos los ámbitos de la vida, en el gobierno, en la producción, en el sector educativo, siempre es el último, en la comunicación también. Es muy curioso que digan eso. En ningún momento quiero decir que México sea el paraíso de la comunicación ambiental, lejos está de eso. Sin embargo, creo que se ha hablado mucho de que la currícula, al menos en educación básica, me estoy refiriendo específicamente a la primaria, tiene temas de educación ambiental y sin duda a los jóvenes están más conscientes de estos problemas. Mucho tal vez a través del curso, mucho tal vez desarticulado, pero en las redes sociales. Sí se habla, yo creo que sí hay una preocupación por otras cosas, quizá no está de alguna manera ligado como tal, pero sí me parece que existe, como existen todas estas redes de agricultura urbana, de ecoturismo, tanto por eso quisiera decir que sí existe y sí hay un submundo ahí que se mueve de manera fragmentada, pero que yo creo que se va a encontrar y va a ser más pronto que tarde, ¿no? Desgraciadamente nos ganó el tiempo, no la contaminación, porque ya la limpiamos, pero el tiempo sí nos ganó y nos tenemos que despedir. Quiero agradecerle a las dos esta charla fantástica que cuando el tiempo nos come quiere decir que la charla estuvo interesantísima. Así que las invito para un próximo programa, muy pronto. Por favor. Volvemos a hablar de gracias. Así que muchísimas gracias. Gracias a usted. A las dos. Y nos despedimos hasta la semana próxima con un nuevo programa Sobre la Mesa. Buenas noches, gracias.